Hoy vamos a meternos de lleno en un movimiento intelectual de la Argentina de los años 30. Uno poco conocido quizás, pero con una influencia tremenda, que se animó a cuestionar la identidad misma de una nación. Se llamaba Forja. Para empezar, arranquemos con esta frase. Una declaración que es, a la vez, impactante y muy reveladora. Y ojo, la dijo nada menos que el vicepresidente argentino de la época. Esta frase no solo generó un escándalo, sino que resume a la perfección el conflicto que dio origen a una manera totalmente nueva de pensar el país. Ahora, para entender cómo se llegó a decir algo así, tenemos que viajar a un periodo conocido como la década infame. Fue una época de una crisis pero tan profunda, que se convirtió en el caldo de cultivo ideal para ideas radicalmente nuevas. A ver, ¿qué fue exactamente esta década infame? Bueno, no fue solo una crisis económica, fue una crisis moral, una crisis política. Imaginemos un sistema donde las elecciones eran básicamente una farsa, la corrupción era moneda corriente y la soberanía del país, parecía estar en venta. El camino para llegar a este punto fue, digamos, una caída en picada. Primero, el crack del 29 golpea de lleno la economía. Justo después, en 1930, un golpe de Estado interrumpe la democracia. Y el golpe de gracia llega en 1933, con un tratado que muchos consideraron una humillación nacional. Es que el desequilibrio de este pacto era increíble. Argentina, básicamente, le entregaba el control de su economía a Gran Bretaña. ¿Y a cambio de qué? De una garantía para vender un poco menos de la carne que ya vendía. Para muchos, fue la firma de una rendición económica. Y esto llevó a los críticos a usar un término durísimo, semicolonia. La idea era que sí, Argentina tenía bandera, himno y presidente, pero en la práctica, las decisiones económicas realmente importantes no se tomaban en Buenos Aires, sino en Londres. Pero bueno, como siempre pasa, toda crisis genera una reacción. Y en medio de toda esa oscuridad, un grupo de jóvenes decidió que ya era suficiente. Así es como nace el movimiento que estamos viendo hoy. Y ojo, esto no pasó en un gran congreso político ni en un salón elegante, no, pasó en un sótano. El 29 de junio de 1935, figuras como el ensayista Arturo Jauretche y el famoso letrista de tango Homero Mansi se juntaron para forjar, literalmente, una nueva orientación para la juventud argentina. El nombre ya lo decía todo, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Pero el punto crucial, y esto es fundamental, es que Forja no era un partido político. No buscaban ni votos ni cargos. Su campo de batalla eran las ideas, la propaganda, la conciencia nacional. Para entender su identidad, hay que ver de dónde venían. Rompieron con su propio partido, la Unión Cívica Radical. Mientras la cúpula del partido decía, hay que participar en las elecciones, aunque sepamos que hay fraude, la gente de Forja decía, jamás, participar es ser cómplice. Era una ruptura total. Esta frase de Jauretche es genial, porque resume su filosofía a la perfección. Para ellos, votar en un sistema corrupto no era democracia, era una simulación. La verdadera democracia, decían, se podía expresar de otras formas, como la protesta y la resistencia civil. Y acá es donde Forja se pone realmente innovador, porque ellos entendieron que la dominación económica no era posible sin una dominación cultural. Para ellos, la verdadera batalla se peleaba en la mente de los argentinos. Pensemos en la pregunta que ellos mismos se hicieron. ¿Cómo es posible que un país acepte ser una semicolonia? No había tanques británicos en las calles. La respuesta de Forja fue, en su momento, revolucionaria. Ellos crearon este concepto, colonización pedagógica. La idea es que la herramienta más poderosa del imperialismo no son las armas, sino la educación, la cultura, los medios de comunicación. Se enseña una historia que glorifica lo extranjero, se promueve una cultura que desprecia lo propio, y así la dominación se vuelve invisible, casi voluntaria. Así que le apuntaron a todo el sistema, a la prensa que aplaudía los acuerdos comerciales desiguales, a las universidades que formaban abogados para empresas extranjeras y a la cultura en general, que enseñaba que todo lo bueno venía de París o de Londres.
fue un ataque sistemático a las bases intelectuales del país. Pero, a ver, Forja no se quedó solo en la crítica. Eso habría sido lo más fácil. Ellos propusieron una visión clara, radical para el futuro, un camino completamente nuevo para Argentina y en realidad para toda América Latina. Su programa tenía 3 pilares, todos conectados entre sí. Primero, despertar la conciencia nacional. Segundo, luchar contra el imperialismo económico. Y tercero, y esto es clave, entendieron que Argentina no podía salvarse sola. La liberación tenía que ser un proyecto de todo el continente. Esta cita es potentísima. Para Forja, las fronteras eran una ficción, una creada para debilitar al continente. La gangrena del imperialismo, decían, afectaba a todo el cuerpo americano. Y la única cura era la unidad. Entonces, ¿en qué quedó todo esto? ¿Qué pasó con ese grupito de intelectuales reunidos en un sótano? Bueno, su impacto fue muchísimo más grande y duradero de lo que ellos mismos jamás imaginaron. Llegamos a 1945 y, después de una década de lucha intelectual, Forja se disolvió. Pero ellos no lo vieron como un fracaso. ¡Para nada! Al contrario, sintieron que su misión estaba cumplida. Habían sembrado las ideas y ahora veían que un nuevo movimiento político estaba listo para cosecharlas. Y claro, ese movimiento fue el peronismo. Fíjense en la conexión, es directa. Las ideas centrales de Forja se convirtieron en los pilares del movimiento político más importante de la historia argentina del siglo XX. Emancipación económica, soberanía popular y justicia social. Forja fue, de alguna manera, el laboratorio de ideas. En resumen, el gran legado de Forja fue darle a Argentina un nuevo lenguaje para hablar de sí misma. Conceptos como colonización pedagógica, semicolonia o la crítica al imperialismo no desaparecieron con ellos, se instalaron para siempre en el debate político del país. Y nos dejan con una pregunta final, totalmente inspirada en su pensamiento, que sigue tan vigente hoy como en 1935. Si la historia que aprendemos es una construcción política, siempre deberíamos preguntarnos, ¿quién la está escribiendo? Y más importante todavía, ¿para qué?